Buenas tardes, mi nombre es Jessica Cambiario Corporán. En esta oportunidad le voy a estar hablando de lo que es dominio de factorización única. Veamos algunas definiciones antes de entrar en sí lo que es el dominio de factorización única. Lo primero que vamos a definir es un anillo R es conmutativo. Le llamamos dominio de entero si cuando A por B es igual a 0 para todo A y B perteneciente a R. Tenemos que A es igual a 0 o que B es igual a 0. También decimos que un elemento U pertenece a R es una unidad. Si tiene un inverso bajo la multiplicación del anillo. Es decir, si existe un U a la menos 1, tal que U por U a la menos 1 es igual a la unidad. Siempre que todo elemento no cero de R sea unidad, diremos que es un campo. Refrescando lo que es el concepto de campo, tenemos que un campo F es un conjunto con dos operaciones binarias, una suma y la otra multiplicación. Otra definición muy importante es la de irreducibilidad, que nos dice sea R un dominio y A, B perteneciente a R, tal que A divide a B. Si existe un C, tal que B igual a A por C, es decir, A divide a B. Un elemento no cero, P pertenece a R, es irreducible si no es unidad. Y siempre que A divide a P, tenemos que A es una unidad o que A es igual a U por P para alguna unidad U. Notemos que si una unidad la podemos factorizar, entonces todo factor debe ser también una unidad. Por ejemplo, si U es igual a por B, entonces tenemos que A por B por U a la menos 1 es igual a unidad. Entonces, B por U a la menos 1 debe ser un inverso de A. Con esto ya tenemos lo necesario para poder definir lo que es factorización única. El dominio de factorización única. Sea D un dominio de enteros, decimos que D es un dominio de factorización única si ocurre lo siguiente. Lo primero, todo elemento T diferente de 0 que no sea unidad puede factorizarse como el producto de un número finito de irreducible. Porque recordemos que 0 y la unidad se tratan por separado y que las factorizaciones deben ser finitas, ya que no podemos factorizar elementos infinitos. Y lo segundo, si P sub 1 hasta P sub R y Q sub 1 hasta Q sub S son dos factorizaciones e irreducibles del mismo elemento de D, entonces podemos decir que R y S son iguales y que los Q sub J se pueden reordenar de tal manera que P sub I y Q sub I sean asociados. Es decir, existe una biyección entre conjuntos de irreducibles de una factorización y el conjunto de irreducibles de la otra factorización, de tal manera que los elementos correspondientes son una biyección de asociados. O sea que se usan lo mismo irreducibles. Aquí tenemos la primera definición que nos dice que si D, dominio de integridad, es un dominio de factorización única, si todo elemento que no sea unidad admite una factorización irreducible, esencialmente única. Por ejemplo, existe el dominio de integridad
que no son factorización única, ya que la factorización no es esencialmente única. Continuamos. Note que se usa la palabra irreducible en vez de primo. En lo general no es lo mismo, solo significa lo mismo en los enteros, ya que todo irreducible es primo. Pero vemos ejemplos donde no lo es. El primer ejemplo que vamos a ver es de los enteros, son un dominio que no es un campo y su única unidad son el 1 y el -1. Un entero es irreducible si, solo si es un número primo o un número primo negativo. Una consecuencia del teorema fundamental de aritmética es justamente que Z es un dominio de factorización. Vamos a recordar un poco lo que nos dice este teorema. El teorema fundamental de aritmética nos afirma que todo entero positivo mayor que 1 es un número primo o bien un único producto de números primos. Otro ejemplo es los campos Q y R son campos y esto no tienen irreducible. Por tanto, son trivialmente un dominio de factorización única. Tenemos aquí el primer teorema, sea de el dominio de integridad, tal que todo elemento admite una factorización en irreducibles. Entonces, D es un dominio de factorización única. La factorización es esencialmente única. Sí, solo si todo irreducible es primo. Tenemos otra definición. Esta dice, se llama característica de dominio al orden común de los elementos no nulos del grupo aditivo D. El teorema relacionado con la definición anterior, la característica de un dominio es cero o un primo. Vamos a ver su demostración. Supongamos que D tiene característica M igual a R por S, donde R y S no son unidades. Entonces podemos decir que M por 1 es igual a R por S por 1. Y eso a su vez es igual a R por 1 por S por 1. Y este producto va a ser igual a 0. Luego, R por 1 es igual a 0 o S por 1 es igual a 0. Si R por 1 es igual a 0, podemos decir que M divide a R o que R es igual a M por 1K. Lo que implica que R es igual a R por S por K. Entonces, 1 va a ser igual a S por K, indicando que R es una unidad. Lo que es una contradicción, de igual manera se deduce que S es una unidad que también es una contradicción. En consecuencia, en consecuencia se concluye que si M es igual a R por S, si S o R son unidades. Esto infiere que M debe ser primo, por lo tanto, D tiene característica un primo o es característica cero. Si la característica es primo, P, entonces P por A es igual a 0. Si es 0, P por A es igual a 0 si y solo si A es igual a 0. También tenemos el colorario que nos dice que si D es un dominio de factorización única, entonces para todo A, B perteneciente a D, podemos decir que D
es igual al máximo común divisor de A, B y que M es igual al máximo común múltiplo de A, B. Entonces, D por M es igual a B por A. Otro teorema muy importante es en un dominio de factorización única, cualquiera dos elementos diferentes de cero tienen al menos un máximo común divisor. Ese también nos refuerza el colorario anterior ya mencionado. Vamos a ver su demostración. Por la característica dada, vemos que todo irreducible es primo. Sea Q un irreducible, con Q no divide, cuando Q no divide a A, pero tampoco Q divide a B. Entonces, Q irreducible por Q, A, negación de 1, porque no divide a B, ni divide a A. Y Q, B va a ser también la negación de unidad. Entonces, Q por B, por A, perdón, Q por B, por A, B, va a ser la negación de B. Y como B, 1 es negación de 1, entonces podemos decir que Q por B, Q va a ser la negación de Q. Entonces, 1 negación de Q, B por la negación de Q, Q por B, A por B. Negación de Q, B por Q por B, AB. Negación de Q, AB. Por tanto, Q no divide a A por B. El siguiente teorema nos dice que sea R un dominio de integridad donde todo elemento admite una factorización en elementos irreducibles. Entonces, R es un dominio de factorización única, si solo si todos elementos irreducibles es primo. Vamos a ver su demostración. Supongamos primero que R es un dominio de factorización única, sea P un elemento irreducible. Hay que probar que P es primo. Y P divide a X por Y. Se tiene que X por Y es igual a P por Z. Para algún Z perteneciente a R también. Ahora factoricemos a X, Y y Z en los elementos irreducibles. Tenemos lo siguiente. X va a ser igual a U por P sub 1 hasta P sub R. Y Y va a ser igual a V por P sub R más 1 hasta P sub S. Y Z va a ser igual a a W por Q sub 1 hasta Q sub T, donde U, W y V pertenecen a R bajo la multiplicación. Entonces, P sub 1 hasta P sub C, hasta P sub S, perdón, y Q sub 1 hasta Q sub T son irreducibles. Tenemos que U por V por P sub 1 hasta P sub S van a ser igual a Q por P sub, van a ser igual a W por P por Q sub 1 hasta Q sub T. Por la unicidad de las factorizaciones tenemos que P, negación de P sub 1. Para algún 1 menor o igual que I y para algún R menor o igual que I también. Esto quiere decir
que P divide a X o que P divide a Y. Ahora supongamos que todo elemento irreducible es primo. En este caso, la hipótesis nos dice que todo elemento admite una factorización en elementos primos y que X va a ser igual a U por P sub 1 hasta P sub S. Falta ver que estas factorizaciones son únicas. Entonces tenemos que sea X igual a V sub igual a V por Q sub 1 hasta Q sub T es otra factorización. De esta manera que este teorema ya demostrado. Otro teorema que no nos puede faltar nos dice que todo dominio de ideales principales es un dominio de factorización. Y aquí tenemos un último ejemplo que nos dice los enteros son un dominio de factorización única. Para cualquier K, para cualquier campo K, el anillo de polinomio K de X es un dominio de factorización única. Muchas gracias por su atención. Estuvo con ustedes Jessica Candelaria. Hasta aquí mi participación.